ellos dan posibilidades a que pueden cambiar dentro de sí. Es decir, cuando una persona se da cuenta de que puede cambiar por sí mismo en su aspiración superlativa que deviene como impulso de su propio ser, de su propia realidad, de su propio prototipo real humano, que es único, él comienza a ser distinto sin necesidad que se lo digan, sin necesidad que le paguen, sin necesidad que los motiven, porque hermanos, hermanas, para buscar al Cristo no hay motivación, no hay, sino una sola, que usted lo necesite, que usted le implore, que usted lo demande. ¿Por qué? Porque Dios responde al espíritu que clama. Dios no responde a la persona que llora, que querella, que se lamenta, que está triste. No. Y esto es algo muy interesante. Entonces, si la física cuántica o la ciencia cuántica o pensadores cuánticos, no estoy vendiendo la cuántica, porque lo que conozco es superior a la cuántica. La estoy señalando como argumento. No soy más que los demás, no, pero estudio. Y abre un espacio, dijéramos, de comprensión para ustedes, o de inquietud, o de contenido, para que ustedes reflexionen sobre la vida. Pero no estoy contra ellos, pero ellos también carecen de algo superior que no conocen, pues, que nosotros conocemos. Entonces, ¿cuál es el punto? Un ejemplo. Es lo que estoy haciendo, pero no estoy vendiendo la palabra cuántica, no, no. Entonces, porque ellos no pueden construir al hombre dentro de sí. Y mi planteamiento es construir al hombre dentro de nosotros, es decir, edificarlo, es decir, crearlo. Ok. Entonces, la palabra conciencia aparece. ¿Cuándo aparece la palabra conciencia? Cuando hay una crisis grave. Nosotros recordamos que antes, en la televisión, cuando había una crisis, llamaban a la conciencia. Cuando se está hablando de superar, un ejemplo, un vicio, se le habla a la conciencia. Entonces, la conciencia es de por sí. Pero ¿por qué nosotros no estudiamos lo que es la conciencia? Es decir, cuando digo nosotros, estoy hablando externamente, porque lo que les estoy proponiendo a ustedes es la ciencia de la conciencia. Ahí, cuando nosotros llegamos a ese estado, llegamos al núcleo, al lazo comunicacional, a la neurona que se conecta con todo el resto de todo. ¿Por qué? Porque la conciencia media entre lo que es el espíritu universal de la vida, la dimensionalidad múltiple del universo, del espacio, del cosmos, de la naturaleza divina, partícipe de Dios y del humano. Es ahí lo maravilloso de la conciencia. Ahora, existen muchos exponentes de la conciencia y cada quien dirá lo que tenga que decir, pero no estoy hablando a ustedes de la conciencia esa que mencionan materialistamente o que mencionan filosóficamente o que mencionan en canciones protestantes o yo no sé cómo. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la conciencia del ser, es decir, de la dimanación pura, excelentísima, de alta vibración de poder, que tiene su naturaleza íntima, todos los principios divinos del Padre Madre, que yace en nosotros y que es el prototipo para que la vida fluya en nosotros y es la comunicación entre esa vida originaria de la cual emanamos y nosotros para comunicarnos, para sanarnos, para autorrealizarnos y para que exista la vida. De eso es que estoy hablando, de esa conciencia, con esa connotación, con esa profundidad. Pero sin embargo, cuando llegamos al tema de la conciencia es maravilloso porque la conciencia es cognitiva. Cualquier persona educada, cualquier persona estudiada, cualquier persona que no sea fanática ni dogmática, sabe que la conciencia tiene en sí el principio cognitivo que de alguna manera en filosofía y en epistemología se llama nocer, nocere. Es decir, cuando digo nocer, no lo sé pronunciar porque deviene del latín y del griego, pero más o menos es nocer. Pero nocer deviene del latín nocere, es decir, con G, nocere. Y ese nocere, convertido nuevamente en griego, es gnosis, es nociología, pero no catedrática. La nociología que estoy exponiendo no es catedrática, es la crística, es la solar, es la logoica, esa que se conoce en el Oriente como Atman Vidya y que está debidamente registrada en libros antiguos y sagrados del Indostán. Y esto es algo extraordinario. Y para los de internet, desde estos azul del cielo, con sus rosados granates en la aurora, y en el atardecer crepuscular de nuestro precioso Barquisimeto, desde el amarillo del Araguaney, con su perfume extraordinario, y con el rojo del Cardenal, de esa ave preciosa, estamos haciendo un planteamiento maravilloso y una propuesta al mismo tiempo a la audiencia que nos escucha y que está cansada de la mecanicidad, que realmente anhela ser libre en la libertad, que suspira porque quiere trascender el estado y los problemas que están en ese nivel y que no hayan cómo resolverlo, e incluso
de esos sinsabores terribles que lloramos en la noche cuando dormimos y que no sabemos por qué, o porque tengamos una pesadilla, o porque nos hayan traicionado. ¿Cómo superar realmente todo eso? Trascendiendo nuestro nivel de ser. Porque mientras estemos en el mismo nivel vamos a tener la misma coyuntura, vamos a enfrentarnos, dijéramos, a las mismas dificultades. ¿Queremos superar eso? Tenemos que cambiar. Pero si no nos hacemos conscientes de sí mismos, de esos estados psicológicos equivocados, no podemos. Es ahí lo psicológico, es ahí la psicología, es ahí el cambio. Pero eso no lo puede hacer cualquier persona. La persona que puede hacer eso es aquella que concurre en dos cosas. La primera, su ser lo está impulsando. Su Dios interno, que es su Padre Madre, lo está impulsando desde adentro, a través del Cristo íntimo. Convertido como en una inquietud, como en un impulso, como en un anhelo, a través del discernimiento, de corazonadas, etcétera, de reflexiones, etcétera. Pero también por nuestra parte, que estamos contemplándonos, que estamos dirigiendo nuestra atención a sí mismo, y entonces aquí aparece otra palabra que dicen los cuánticos, como argumento, estoy hablando en esta mañana. Cuando se habla de la cuántica como teoría y como fundamento de ley de la progresión de la luz a nivel electromagnético, se habla del observador. ¿Qué es lo que planteo en Construyendo Humanidad desde el punto de vista cognitivo, autorrealizador crístico? Que observemos nuestro interior. Porque si la naturaleza, cuando se lo observa libremente en el espacio-tiempo, cambia el movimiento del electrón, entonces cambia una posibilidad. Entonces, si soy capaz de observarme a mí mismo, puedo cambiar. Porque no es igual sentir ira, teorizar de la ira, que verme a mí mismo cuando estoy lleno de ira. Porque si una persona que está lleno de ira se mira a sí mismo en forma libre y no se avergüenza, está perdido. Necesita mucha reflexión. Porque cuando una persona realmente en forma limpia se da cuenta y se contempla y se observa cómo se encuentra cuando está lleno de ira, gritando, ofendiendo, cómo pone la nariz y los ojos y cómo golpea, lo más natural es que tenga remordimiento y se arrepiente y pida disculpas y se avergüence. Esto sí sería maravilloso. Pero díganme ustedes quién hace eso cuando está lleno de ira. No. Y para rematar después dicen que no, yo no pido disculpas, yo no me arrepiento de lo que hago. ¿Qué les parece a ustedes una persona de ese nivel, Dios santo? Si yo me equivoco, tengo que pedir disculpas, tengo que corregirme, tengo que restaurarme, porque esas son las leyes humanas y las leyes divinas y las leyes naturales. Eso es un acto de incivilidad. Prácticamente eso es como delincuencia, porque desde el punto de vista espiritual es un delito. Porque usted está agrediendo a un semejante y se está agrediendo a sí mismo y está alterando la naturaleza. Pero también es un delito porque lo dice Juan en su epístola. No lo estoy diciendo yo a la audiencia que me escuche. No. Oye, ese hombre sí es severo, ese hombre es terrible, ese hombre cómo habla. No, 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 no. Léanse un momento la epístola de Juan y él lo dice en forma más dura de la que yo lo estoy haciendo. Entonces, miren, la propuesta de contemplarnos, de autoobservarnos, realmente es una revolución. Realmente. ¿Por qué? Porque